Muy buenos días, Dios les bendiga. Nuevamente estamos aquí en nuestro podcast, La Biblia en un año, día 150. 5 cargas que no necesitas llevar. Sir Winston Churchill señaló al final de su vida: cuando miro todas estas preocupaciones, recuerdo la historia del anciano que dijo en su lecho de muerte que había tenido muchos problemas en su vida, la mayoría de los cuales nunca había ocurrido. Churchill hablaba de la carga de las preocupaciones que nunca se materializan. Sin embargo, hay muchos tipos de cargas diferentes en la vida y algunos de ellos son muy reales. Jesús invitó: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Mateo 11, del 28 al 30. Un yugo es algo que Jesús tuvo que haber fabricado en su carpintería. Es un marco de madera que une dos animales, generalmente bueyes, por el cuello, permitiéndoles tirar de un arado o de un carro juntos. La función del yugo es hacer la carga más fácil de llevar. Me encanta la forma en que Eugene Peterson traduce este pasaje en la versión bíblica. El mensaje: ¿estás cansado? ¿Rendido? ¿Estás quemado con la religión? Ven a mí. Escápate conmigo y recuperarás tu vida. Te mostraré cómo tomar un verdadero descanso. Camina conmigo y trabaja conmigo. Mira cómo lo hago. Aprende los ritmos no forzados de la gracia. No pondré nada pesado o mal ajustado sobre ti. Acompáñame y aprenderás a vivir libre y ligero. Vamos a estar leyendo el Salmos capítulo 68, versículo 20, en la versión Reina Valera 1960. Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto del de Basán. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos. Jehová Dios, bendito sea el Señor. Cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Amén. Primero, preocupación. Como manifestó Curry ten Boom, la preocupación no vacía el mañana de su tristeza, vacía el don de su fuerza. David alaba a nuestro Dios y Salvador, que día tras día sobrelleva nuestras cargas. Versículo 19. Las cargas aquí descritas pueden incluir muchas cosas. Una de las cargas que Dios soporta por nosotros diariamente es el peso de la preocupación, el estrés y la ansiedad. En su libro Afluenza, el psicólogo Oliver James señala que casi una cuarta parte de Gran Bretaña sufre grandes problemas emocionales como la depresión y la ansiedad, y otra cuarta parte al borde de padecerlos.
Dicho sin rodeos, la mitad de nosotros andamos por mal camino. Recientemente se demostró que aquellos que ganan más de 50.000 euros son más propensos a la depresión y la ansiedad que los que ganan menos. Cada día puedes confiarle a Dios tus preocupaciones y ansiedades. Eso hace toda una gran diferencia. Él lleva diariamente tus cargas. Vamos a estar orando. Señor, gracias, porque hoy puedo venir a ti y traerte todas mis cargas y todas mis preocupaciones. Ayúdame siempre, Señor, a depender absolutamente de ti, a confiar en ti, a confiar en tu propósito, a confiar en lo que tú tienes para mí y saber que tú eres soberano, Señor, y que no me dejas llevar una carga que yo no puedo soportar. Amén. Vamos a estar leyendo Juan 18, del 25 al 40. Juan capítulo 18, versículos del 25 al 40, también en la versión Reina Valera 1960. Pedro niega a Jesús. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó otra vez Pedro y dijo, y enseguida cantó el gallo. Jesús ante Pilatos. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos les dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy acaso yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, ¿tú dices que yo soy rey? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz, le dijo Pilato. ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dijeron a voces de nuevo, diciendo, no, a este no, sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Segundo fracaso en Juan
capítulo 18, versículo del 25 al 27. Le preguntaban al gran apóstol Pedro: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó respondiendo: no lo soy. Esta es su segunda negación, que está en el versículo 25. La tercera vez fue desafiado y negó conocer a Jesús en el versículo 26. En aquel momento un gallo comenzó a cantar. Versículo 27. Tal como Jesús se lo había predicho. Como la mayoría de nosotros hacemos de vez en cuando. Pedro se dio cuenta de que le había fallado a Jesús. Una sensación de fracaso, de tristeza, de frustración. Él sintió una gran carga. Este pasaje no es el final de la historia de Pedro. Después de su resurrección, Jesús se reunió con Pedro y lo restituyó, perdonándole por aquel fracaso y enviándolo una vez más. En el capítulo 21, versículos del 15 al 25. Con Jesús el fracaso nunca es definitivo. Aunque Pedro le falló, Jesús tomó la carga de su fracaso, lo perdonó, lo restituyó y lo usó poderosamente como a ninguno otro en la historia humana. Tercero, injusticia. Los versículos del 28 al 38, la parte A. En este pasaje vemos que una de las muchas cosas que Jesús tuvo que soportar fue un juicio totalmente injusto. Cuando Pilato le preguntó de qué delito acusan a este hombre, versículo 29, le respondieron: si no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Versículo 30. Uno de los principales básicos de la mayoría de los sistemas de justicia es que la acusación debe probar el caso contra el acusado. Los acusadores de Jesús trataron de socavar este principio invirtiendo una de las presunciones básicas que todo sistema judicial necesita superar: la suposición de que si una persona está siendo juzgada es porque es culpable. Pilato intentó injustamente invertir la carga de la prueba. Pilato también le negó injustamente a Jesús el derecho al silencio. Le preguntó: ¿qué has hecho? Versículo 35c. Tratando de hacer que Jesús se condenara a sí mismo con sus propias palabras. Jesús dice que vino al mundo para dar testimonio de la verdad. Versículo 37b. A lo cual Pilato respondió: ¿y qué es la verdad? Versículo 38, la parte A. Es casi como si Pilato estuviera cuestionando cómo se hace en nuestra sociedad posmoderna si existe tal cosa llamada verdad, es decir, la verdad absoluta. Sin embargo, Pilato se encuentra cara a cara con la verdad, Jesucristo, quien sufrió un juicio injusto y, peor aún, la pena injusta de la crucifixión y la muerte, y lo hizo por ti y por mí. 4. Pecado. Versículo 38, la parte B, y también el versículo 40. Hasta el versículo 40. A pesar de este juicio injusto, Pilato concluye: yo no encuentro que éste sea culpable de nada. Versículo 38, la parte B. Jesús es completamente inocente y Pilato quiere liberarlo, pero la multitud grita: no a este hombre, no. Queremos a Barrabás. Barrabás era un bandido. Versículo 40. Insurreccionado. Jesús, el inocente, es condenado a la crucifixión, mientras que Barrabás, el pecador, es liberado. El simbolismo es claro. En la cruz, Jesús, el inocente, murió para que nosotros los pecadores
pudiéramos ser liberados. Él soportó la carga de nuestro pecado. Vamos a estar orando. Bendito sea, Señor. Bendito sea el Señor, nuestro Dios y Salvador. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor soberano nos libra de la muerte. Señor, gracias por haber muerto por nosotros, por haber llevado la culpa de nosotros, por haber muerto allí en la cruz, por salvarnos y darnos vida. Amén. Vamos a estar leyendo también primer libro de Samuel 24 y primer libro de Samuel 25. David perdona la vida de Saúl en Gadi. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: He aquí David está en el desierto de Engadi, y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de toda Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día de que te dijo Jehová: He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con sus palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo: Mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen: Mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: No extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, por mi mano no será contra mí. Como dice el proverbio de los antiguos: de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Tras quien ha salido el rey de Israel, ¿a quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿No es esta la voz tuya, hijo mío, David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David: Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien,
pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y le dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. David y Abigail. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. En Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y le dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludarle en mi nombre y decirle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni le faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y mi carne que he preparado para mis esquiladores y darla a un hombre que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 en el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal. Ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados: id delante de mí y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno descendió por una parte secreta del monte
Y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado del todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada, que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se baja prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuche las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de este hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido al venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea a los hombres que siguen a mi Señor, y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará estable a mi Señor. Por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos como de un medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdense pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que había traído, y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos del Señor, de mi Señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer. También tomó David a Aminoad de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David,
a Palti, hijo de Lais, que era de Galín. Quinto, culpabilidad. La culpabilidad es una carga horrible. Un invitado a uno de nuestros pequeños grupos alfa descubrió el sentimiento físico de la culpabilidad como un mal caso de indigestión. Pero la culpa es más que un sentimiento físico. Tiene consecuencias emocionales y espirituales mucho más graves. Dios nos ha dado a todos un sentido moral o una conciencia. A menudo nos sentimos culpables porque hemos hecho algo que sabemos que está mal. Sin embargo, nuestras conciencias de seres humanos caídos no son perfectas. A veces experimentamos una falsa culpabilidad. Nos sentimos culpables de cosas que no son realmente nuestra culpa. Necesitamos que nuestra conciencia sea educada por la palabra de Dios. En otras ocasiones no nos sentimos culpables de las cosas por las que deberíamos sentirnos culpables, en cuyo caso necesitamos que nuestra conciencia sea despertada por el Espíritu de Dios. A David se le dio la oportunidad de librarse de Saúl, la persona que estaba tratando de matarlo. En lugar de aprovechar la oportunidad, David simplemente cortó un pedazo del manto de Saúl para demostrarle que había podido matarlo si lo hubiera querido. Sin embargo, a David comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl, y el corazón de David le golpeaba. David claramente tenía una conciencia muy sensible y sentía la carga de la culpa por haberle hecho aquello al ungido del Señor. Con todo pudo decirle a Saúl: reconozca su majestad que yo no intento hacerle mal ni he de traicionarlo. Yo no le he hecho ningún agravio. Parece que hasta por un momento el mismo Saúl se sintió atormentado por su conciencia. Se echó a llorar. Has actuado mejor que yo, continuó Saúl. Me has devuelto bien por mal. En medio de sus celos, Saúl tuvo un extraño momento de cordura, donde experimentó una culpabilidad verdadera. David evitó asumir más cargas de culpabilidad sobre sí mismo. Estaba a punto de vengar los malos tratos de Nabal contra él y sus hombres. Abigail vino al rescate y con gran destreza y diplomacia trajo regalos a David proclamando que la culpa, mi Señor, recaiga sobre mí y el Señor no ha permitido que venga ustedes a derramar sangre. Ella continuó: no tendrá usted que sufrir la pena y el remordimiento de haberse vengado por sí mismo, ni de haber derramado sangre inocente. David se dio cuenta de que Abigail lo había rescatado de la carga de la culpabilidad y le dijo: bendita seas tú por tu juicio, pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos. La habilidad de Abigail es la que todos necesitamos desarrollar. Es bueno hablar con sabiduría y diplomacia al asesorar a otros sobre cómo pueden actuar para que eviten hacer cosas que los conduzcan a la culpabilidad. David evitó ejecutar juicio con sus propias manos. Entonces el Señor hirió a Nabal y así murió. Versículo 38. Cuando David oyó que Nabal estaba muerto, proclamó: bendito sea el Señor que me ha hecho justicia por la afrenta que recibí de Nabal. El Señor libró a este siervo suyo de hacer mal, pero hizo recaer sobre Nabal su propia maldad. Al final todo terminó felizmente con David casándose con Abigail, la reciente viuda. La carga de la verdadera culpabilidad es real para todos, sin que importe si tenemos los sentimientos que la acompañan o no. Jesús murió en la cruz para cargar nuestra culpa.
Vamos a estar orando. Señor, gracias por cargar con mi culpa, mis miedos, mis preocupaciones, mis angustias y llevar a diario todas mis cargas. Gracias porque tú dices en tu palabra que venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os los haré descansar. Y cuando venimos a ti, Señor, esa palabra se hace efectiva en nuestras vidas. Tú haces que nuestra vida descanse. Tú nos quitas esas preocupaciones. Tú nos quitas esas cargas. Y te damos gracias por eso, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. En el primer libro de Samuel, capítulo 25, versículos del 18 al 19, la pastora Pipa añade: este pasaje trata acerca del estrés en el mayor momento de tensión respecto al suministro de alimentos. Abigail y toda su comunidad serían asesinados si no entregaban la comida a tiempo. Me impresiona que Abigail logró conseguir 200 panes. Eso así que es hornear rápidamente, así como vino, trigo tostado, tortas de uvas, pasas e higos y 5 ovejas asadas. Ella salvó en comparación, mis problemas que suministro de alimentos parecen bastante menores. Bueno, hemos terminado este devocional de la Biblia en un año. Acuérdense que fue escrito por el pastor Nicky y la pastora Pipa Gumbel de la iglesia HTV en Londres, y la voz que dio vida a este devocional fue la voz de Angélica Rojas.